¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este canal del Jabalí Cristiano, que es un punto del internet, un canal de YouTube donde estamos intentando llevar o sacar a flote lo que es teología, doctrinas, pensamiento y pues la vida espiritual según lo que nosotros como luteranos creemos y lo que llevamos a cabo dentro de nuestra teología, dentro de nuestras doctrinas en la iglesia confesional luterana. Y hoy, ¿verdad?, traigo aquí a la mesa un tema pues bastante particular dentro del luteranismo. No es único del luteranismo, pero sí es lo que en muchas ocasiones es lo que nos aparta de tanto del protestantismo evangélico como por supuesto del catolicismo romano. Es lo que le llama Hermann Sasse el camino solitario del luteranismo, y es así porque tanto los protestantes y evangélicos, llámese reformados, llámese pentecostales, ellos nos dicen que somos católicos y los católicos nos dicen, no, ustedes son protestantes, son evangélicos. Entonces, llevamos nosotros un camino solitario. Eso es más que la verdad. Dentro del luteranismo ni nos adherimos a todo, por supuesto, para nada. En todo estamos de acuerdo con la Iglesia Católica Romana, pero tampoco en todo estamos de acuerdo con nuestros hermanos pentecostales reformados, ¿verdad?, que son del ala calvinista, arminiana, ¿verdad?, que no, con los cuales no comulgamos en todo. Entonces, perdón. Y uno de esos temas que nos separa del protestantismo reformado, del protestantismo evangélico, es el paidobautismo. El bautismo de infantes, el bautismo de bebés. Ese es un punto de divergencia entre el luteranismo y el resto de las demás ramas del protestantismo. Bien, pues sin más ni más, ¿verdad?, quiero empezar porque esto va a estar un poquito extenso, ¿verdad?, aunque no voy a entrar a todo el detalle, ¿verdad?, como quisiera. Quizás en otros videos, en otras grabaciones, sí podamos adentrarnos y ahondar en cada uno de estos versículos y en cada uno de estos temas que nos atraen, o que más bien que son los que nos llaman a creer que el paidobautismo es realmente válido para el cristiano. Bueno, pues entonces vamos a empezar con eso. Antes que nada, el paidobautismo, como el bautismo en general, nosotros como luteranos creemos que es un medio de gracia, se obtiene salvación, o lo que teológicamente se le llama y conoce como regeneración bautismal. Y eso es algo que nosotros creemos, que sí hay salvación por medio del bautismo, ¿verdad? Diferencia de, por ejemplo, de bautistas, aquellos asambleas de Dios, pentecostales y varias otras iglesias evangélicas, pues no creen en el paidobautismo, no creen en que se debe de bautizar a los bebés, bautizar a infantes, ¿verdad? Entonces, esto es algo que pues es conocido en el mundo protestante y en el mundo católico. Y como no conoce muchos, puedo asegurar casi que la mayoría del católico romano, el católico de a pie, no sabe que los luteranos sí bautizamos bebés. Porque como el catolicismo casi por lo general pone a todas las denominaciones protestantes, las pone en una sola costal. Y todos somos iguales, todos creemos igual, todos, y para nada, ¿no? Incluso se atreven a ponernos o incluir en ese costal a testigos de Jehová y mormones y adventistas del séptimo día, y lo cual pues para nada, ¿no? Pero en fin, este es el afán, o este es el fin
de videos como este y de este canal, ¿verdad? Que echar una luz en esas personas que están equivocadas en su concepto de lo que somos los luteranos, y entre los protestantes también, ¿verdad? Que nos catalogan de muy católicos, pero van a ver que no, ¿verdad? A través de estos videos pueden ver en otros videos del canal que para nada. Pero bueno, ¿verdad? Ya eso ya lo dejo a criterio de ustedes. Yo simplemente estoy aquí para informar lo que nosotros como luteranos creemos, lo que nosotros como luteranos sostenemos, basados en nuestra fe, que está basada en las Santas Escrituras, ¿verdad? Y explicadas a través del libro de Concordia. Bien, pues hay que saber, por supuesto, y hay que aclarar primeramente lo que no creemos sobre el bautismo. Por ejemplo, los luteranos no creemos que los bebés que se mueren sin bautizarse van directo al infierno, ¿verdad? Porque el santo bautismo no es el único medio de gracia. También existen el evangelio, o sea, la palabra de Dios, la santa palabra de Dios, ya sea hablada o escuchada, es también un medio de gracia. Entonces, si un bebé escucha, o un niño escucha la palabra de Dios, el Espíritu Santo hace su obra y es también un medio de gracia. Tampoco creemos que el bautismo es una obra del ser humano, ¿sí? El que obra realmente en el bautismo, según nuestra fe luterana, es Dios mismo. Dios es el que obra en el santo bautismo. Lo dice el Catecismo Menor de Lutero, dice: el bautismo no es agua sin más, sino el agua mandada por Dios y unida a su palabra. Y ahora vamos a ver qué es lo que sí creemos. Creemos que el bautismo es un mandato de Dios, es una orden de Dios. Lo dice Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y también creemos que Dios usa el bautismo para el perdón de los pecados, y por medio también del bautismo envía al Espíritu Santo, como dice Hechos 22:16. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Otra cosa que creemos sobre el bautismo es que nos conecta con la muerte y resurrección de Jesús. Dice Romanos 6: ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Porque por el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, para que así como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Perfecto. Entonces, otra cosa que también creemos sobre el bautismo es que Dios usa el bautismo para conectarnos con la muerte y resurrección de Jesús. Como dice los versículos de Colosenses 2, 11 y 12. Dice: en Él ustedes fueron también circuncidados. Pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo, y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, ojo, cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con Él, pero al mismo tiempo resucitaron con Él, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Otra cosa que el bautismo hace, que nosotros creemos que hace, es que nos reviste de Cristo. Porque todos ustedes, los que han sido bautizados en Cristo, están revestidos de Cristo. Dios obra en el bautismo por el poder de la muerte y resurrección de Jesucristo. Como dice Primera de Pedro 3,
En los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se preparaba el arca, en la que unas cuantas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia. ¿Y qué dice aquí? Que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Cuáles son las objeciones, verdad, de las denominaciones de nuestros hermanos cristianos que se oponen al paidobautismo? Una de ellas es que somos salvos por la obra de Jesús, no por la obra del hombre, no por nosotros llevar a cabo una obra, no por la obra de bautizarnos. Y esto es porque creen que el bautismo es obra humana. Pero la misma Biblia dice que el bautismo es obra de Dios, ¿verdad? Dice, y lo vimos en el versículo aquí hace unos minutos, hace unos segundos, en 1 de Pedro 3, dice que todo esto es símbolo del bautismo, el cual no consiste en lavar las impurezas del cuerpo, sino en el compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Como pueden ver aquí en el versículo en pantalla, ahí hay un paréntesis, ¿verdad?, donde empieza el cual no consiste y termina con buena conciencia. Bueno, vamos a leerlo sin paréntesis, como dice, porque ese es el paréntesis como tratar de dar una explicación dentro de la oración original. Como dice aquí Pedro, dice, todo esto es símbolo del bautismo, que ahora nos salva por la resurrección de Jesucristo. Jesucristo, ¿verdad?, llevó a cabo nuestra salvación con su vida, muerte y resurrección. Esta salvación es dada y entregada a nosotros por los medios de gracia. Y un medio de gracia es el santo bautismo. Como dice Tito 3:5, Dios nos salvó, y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Otra objeción que existe al paidobautismo es que, según nuestros hermanos cristianos bautistas de la Asamblea de Dios, todos ellos, que dicen que los bebés no han pecado. Bueno, ok, entonces la Biblia, ¿verdad?, en el Salmo 51 nos dice claramente que desde nuestra concepción, desde que el esperma de nuestro padre se unió al óvulo de nuestra madre, en ese momento ya éramos pecadores. O sea, incluso antes de la división de la primera célula, si lo queremos ver biológicamente, ¿verdad?, el Salmo 51:5 nos dice que he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Otra cosa que podemos preguntarnos, ¿cuál es el resultado? ¿Por qué morimos? ¿Por qué morimos todos? Por el pecado. Pues entonces, si los bebés no pecan, si los bebés no son capaces de pecar o no tienen pecado, entonces ¿por qué hay bebés que mueren? Desafortunadamente, pero hay bebés que mueren. Y sabemos que la muerte es resultado del pecado, ¿verdad? Como dice 1 de Corintios 15, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Sí, todos morimos, porque todos pecamos desde el vientre de nuestra madre, ¿sí? Entonces, esa objeción no vale realmente, ¿verdad? No tiene validez alguna. El pecado es parte de nuestra condición humana desde antes de nacer, ¿sí? Como dice Génesis 8:21,
Dice, porque desde su juventud, las intenciones del hombre, las intenciones del corazón del hombre, son malas. Y también Juan 3:6 dice, lo que nace de la carne, carne es, y lo que nace del espíritu, espíritu es. Existe en Génesis 8:21, si nos vamos al hebreo, en Génesis 8:21, el término que está ahí que se usa para juventud, en Génesis 8:21, en realidad en el hebreo se traduce como infancia. O sea que desde la infancia, desde su infancia, las intenciones del corazón del hombre son malas. Significa que sí, un infante tiene malas intenciones por su carne, ¿sí? Por su carne, por su naturaleza pecaminosa. Y sabemos que todos hemos pecado. Todos hemos pecado. Lo dice claramente Romanos 3. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, pero son justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que proveyó Cristo Jesús. Otro de los argumentos, otra de las objeciones que se nos presentan, es que los bebés no tienen fe. Pero la Biblia, las Santas Escrituras, la palabra de Dios dice que los bebés son capaces de alabar a Dios. Entonces, ¿y cómo podemos alabar a Dios? ¿Cómo podemos alabar a alguien sin tener fe en Él? ¿Cómo podemos alabar a Dios sin tener fe en Él? Si antes de poder alabar necesitas la fe. No puedes alabar sin fe o tu alabanza es vana, ¿sí? Como dice el Salmo 8, dice, Señor y Dios nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Has puesto tu gloria sobre los cielos. Las alabanzas de los niños de pecho son tu mejor defensa contra tus enemigos. Ellas silencian a tus vengativos adversarios. ¿De quién son las alabanzas? De los niños de pecho. Y si nosotros podemos imaginarnos un niño de pecho no habla. Sin embargo, aquí el salmista nos dice que los niños de pecho alaban a Dios. También la Biblia nos dice que los bebés tienen fe y que confían en Dios y que conocen a Dios incluso antes de nacer. El Salmo 22 nos dice lo siguiente: pero tú, quien me dio la vida, eres tú quien me infundió confianza desde que era un niño de pecho. Antes de nacer, fui puesto a tu cuidado. Aún estaba yo en el vientre de mi madre y tú ya eras mi Dios. ¿Tienen fe o no tienen fe los bebés? Jesús dice que debemos ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Las Santas Escrituras dicen que en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso entre ellos, o lo puso en medio de ellos, y dijo: de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Y para corroborar a la edad de los niños a los que Jesús se refiere, ¿verdad? Fíjense lo que dice aquí. Cuando Herodes vio que los sabios lo habían engañado, o sea, cuando fueron a adorar al niño, se enojó mucho y, calculando el tiempo indicado por los sabios, mandó matar a todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores. Aquí esta referencia tal vez les suene un poco extraña, pero vamos a volver al siguiente versículo. Cuando dice aquí
que que preguntaron los discípulos, le preguntaron que quién es el mayor en el reino de los cielos, y llamando Jesús a un niño, aquí la palabra niño, ¿verdad? Vamos a ver a cuál se refiere. Es que si no os hacéis como niños, no entraréis al reino de los cielos. Aquí la palabra que se usa para niños, ¿verdad? Es paidía. Y paidía, esta palabra paidía significa, viene de paidión, perdón, ¿verdad? Dice lo siguiente como su definición. En el Strong's es el número 3813, paidión. Dice niño pequeño de cualquier sexo, es decir, propiamente infante. Eso es paidión, un infante. Entonces, si ponemos realmente la traducción directa del griego, aquí dice, y llamando Jesús a un niño, lo puso entre ellos, lo puso en medio de ellos, y de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como infantes, como bebés, no entraréis en el reino de los cielos. Estas son propias palabras de nuestro Señor Jesucristo, no son de Pedro. Claro, sabemos que son esas de Pedro y esas de Pablo, son inspiradas por el Espíritu Santo, inspiradas por Dios, pero aquí es directo de la boca del Señor Jesús, y que está diciendo que si no os hacéis como infantes, no os hacéis como bebés, no entraréis en el reino de los cielos. Y en lo que se refería es la fe de ese bebé, de ese niño que puso entre ellos. Entonces, ¿tienen o no tienen fe los bebés? Pues según Jesús aquí, sí, ¿verdad? Y este es el mismo término, por eso traje a colación Mateo 2:16, donde dice que mandó matar Herodes a todos los niños, porque ese mismo término, y es mismo Mateo, mismo Evangelio de Mateo, usa otra vez paidión. O sea, es la misma palabra. O sea que eran infantes menores de 2 años que vivían en Belén y en sus alrededores los que mandó matar Herodes. A eso me refiero, que eran niños menores de 2 años, y Jesús dice que esos niños menores de 2 años, esa fe es la que nos deja entrar al reino de los cielos. Que dicen que los niños no tienen fe, ¿verdad? Otra cosa. Bueno, aquí dice Jesús en Lucas 18, 15 al 17, Jesús usa la fe de los niños también como ejemplo de fe. Y dice, traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y aquí otra vez, ¿cuál es esta palabra? La palabra que se usa aquí, fíjense, es todavía más específica, porque Lucas, recordemos que era médico, o sea, tiene una terminología, usa un vocabulario científico, médico, ¿verdad? Y es el número 1025 del Strong's, que es brefos. ¿Y qué significa brefos en griego? Infante. Incluso se utiliza como no nacido, podría ser como un feto. Eso es lo que dice aquí el Evangelio de Lucas. Dice, traían a él a los bebés para que los tocase. Y dice que el que no recibe el reino de Dios como un bebé, no entrará en el reino. Vean lo maravilloso y lo claro que es la palabra de Dios cuando nosotros la estudiamos, y por qué creemos los luteranos en el paidobautismo. Porque sí tienen fe los bebés, aunque nosotros como humanos, nuestra mente no lo alcanza a discernir, no lo puede comprender, ¿sí? Entonces, Jesús pone a los niños como máximos ejemplos de fe. Y la fe es más que un conocimiento consciente de Dios. Si no crees que los bebés pueden tener fe,
Entonces, tienes que afirmar, amigo, tienes que afirmar, hermano, una de estas dos cosas. Una, de que los bebés que se mueren están condenados al infierno porque no tienen fe. Y otra cosa que tendrías, y si tú crees que sí se salvan, ¿verdad? Esos bebés, a pesar de no tener fe, entonces tienes que aceptar que no es necesaria la fe para tener vida eterna. Fíjate cómo te metes en un aprieto con eso, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de doctrinas. Si te objetas o si quieres ser, digamos, legalista en cuanto al bautismo, de que tiene que ser de cierto modo, tiene que ser de cierta edad, entonces vamos a ser legalistas de todo a todo, no nada más en lo que nos conviene o en lo que queremos, ¿no? Y si vamos a oponernos al paidobautismo, entonces vamos sabiendo que cuando se bautizó, les pregunto, ¿cuándo se bautizó Jesús? Y Jesús ya se bautizó a los 30 años, ya siendo un adulto. Entonces, por lo tanto, todos aquellos quienes no fuimos bautizados a los 30 años, no vale tu bautismo. ¿Dónde se bautizó Jesús? En el río Jordán. Pues entonces, aquellos que no nos bautizaron en el río Jordán o en un río propiamente, pues tampoco vale nuestro bautismo. Y Jesús es varón. Por lo tanto, las mujeres no deben bautizarse, porque pues nada más los varones hay que bautizarse, porque Jesús es varón, siguiendo el ejemplo de Jesús, literalmente. Claro, el bautismo, en cuanto al bautismo de Jesús, sabemos que Jesús se bautizó por una razón muy distinta a la nuestra. Él no tenía pecado. Jesús nos mostró con su bautismo la fuente y el poder que contiene el bautismo. Lo vemos en Mateo 3, 16 y 17. Dice: después de ser bautizado, Jesús salió del agua. Entonces los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y se posaba sobre él. Y desde los cielos se oyó entonces una voz que decía: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Cuando Dios Padre atestigua el bautismo de Jesús, nos confirma que Jesús es su Hijo y que es el Mesías, es nuestro Salvador. Otra objeción es que la Biblia no menciona el paidobautismo. ¿Ok? Pero el Antiguo Testamento entero asume que los bebés formaron parte de los actos salvíficos de Dios. Dios le dio a Abraham el rito de la circuncisión como señal externa de que el Salvador habría de venir de su descendencia. Como dice Génesis 12: yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. También los niños eran circuncidados a los 8 días de nacido. Dice Levítico 12:3: al 8º día se circuncidará al niño. Y Pablo nos indica que el bautismo ha reemplazado o ha sustituido a la circuncisión física. Como dice Colosenses 2, dice: en él, o sea, en Cristo, ¿verdad? Ustedes fueron también circuncidados, pero no me refiero a la circuncisión física, sino a la circuncisión que nos hace Cristo y que consiste en despojarnos de la naturaleza pecaminosa. Cuando ustedes fueron bautizados, fueron también sepultados con él, pero al mismo tiempo resucitaron con él. Es algo al mismo tiempo, por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Dios les ha dado vida juntamente con él, y aquí está otra clave, que el bautismo perdona los pecados. Dice: Dios les ha dado vida juntamente con él y les ha perdonado todos sus pecados. ¿Cuándo? Cuando ustedes fueron bautizados. ¿Sí?
Entonces, aquí Pablo dice que el bautismo sustituye a la circuncisión del Antiguo Testamento. ¿Y cuándo circuncidaban a los niños, a las personas, a los varones? A los 8 días de nacidos. Entonces, si el bautismo sustituye a la circuncisión y la circuncisión se llevaba a cabo a los 8 días de nacidos, ¿por qué no se puede llevar a cabo el bautismo a los 8 días de nacido? Si misma palabra de Dios lo dice aquí en Colosenses 2. Los judíos conversos que leyeron esto hubieran entendido lo que Pablo quiso relacionar entre la circuncisión y el bautismo. Y sabemos que los niños participaban en todos los ritos del Antiguo Testamento, en los ritos de la Pascua, en el Shabbat, en el día de la expiación, etc. Los niños, los bebés, estaban incluidos en la bendición del sumo sacerdote. ¿Sí? Dice que el Señor habló con Moisés y le dijo: habla con Aarón y sus hijos y diles de esta manera bendecirán a los hijos de Israel. Les dirán: que el Señor te bendiga y te cuide, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que el Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. De esta manera invocarán ellos mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. ¿Sí? Perfecto. Y dice, ¿verdad?, que en cuanto a que la Biblia no menciona el paidobautismo, en Mateo 28:19 nos dice lo siguiente: por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, ¿quiénes están incluidos en las naciones? ¿Acaso los bebés no son parte de una nación? Por supuesto. En un censo, cuando hacen un censo, en todos los países, te dicen cuántos viven en tu casa y hasta te los desglosan por edades. Y viene ahí de 0 a 2 años, de 3 a 5 años, etc. Pues si no cuentan como parte de una nación, ¿para qué censarlos? Y para Dios, por supuesto que cuentan. Cuentan los niños, ¿sí? Porque Él nos creó. Otra cosa que sabemos es que cuando el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en el Éxodo, salía de Egipto y cruzaron el Mar Rojo, ¿iban niños o no iban bebés en esos 3 millones que se cree que eran de personas? Por supuesto que iban bebés ahí, ¿verdad? Entonces los bebés de Israel cruzaron el Mar Rojo. Y veamos lo que dice 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar, y todos en Moisés, dice aquí, fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Entonces, todos fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos quiere decir todos. Aquí no dice todos los mayores de 15 años, todos los que eran capaces de alabar a Dios en voz. No dice eso, dice que todos, ¿sí? Sin importar edad. Jesús nos exhorta a hacer discípulos por medio del bautismo, bautizando a estas personas, dice, en todas las naciones, sin importar la edad. Dice Hechos 2, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para los que están lejos, para cuantos el Señor Dios llamare. ¿Sí? Otra objeción dice que la Biblia indica que los adultos eran catequizados y luego bautizados.
y que igual debe ser con los niños. Ahora, debemos distinguir entre adultos y niños. 1. Todos fuimos concebidos en pecado. Y dice, los bebés, y sabemos que los bebés no tienen un pensamiento rebelde. Porque ya cuando vamos creciendo, conforme vamos creciendo, nuestra mente va adquiriendo cosas del mundo mediante programas televisivos, mediante lecturas. Si vamos a la escuela, no se diga todo lo que nos meten en cuanto a ideologías, etc. Y en estos días está peor, hermanos. Pero bueno, cuando estamos bebés es algo muy diferente. Cuando un bebé no quiere decir que no peca o que no es capaz de pecar. En pecado ha sido concebido, ¿verdad? Los adultos, para distinguir entre adultos y niños, el adulto debe de volverse como un niño, ¿sí? Debe volverse un bebé espiritual y someter su raciocinio a la palabra de Dios. El bebé imagínense que es un campo arado. Está listo para recibir semilla. No hay semilla de vida, no hay bautismo ahí. Entonces está preparada esa tierrita, ese cerebrito. Está listo para recibir y está en disposición y capacidad de recibir esa semilla, de recibir el bautismo. El adulto, nosotros ya adultos ya no. Somos un campo baldío, sin arar, con piedras y con abrojos de todo lo que ya nuestros pensamientos pecaminosos, nuestra naturaleza y todo lo que ya el mundo nos ha ofrecido y que nosotros lo hemos absorbido. Entonces aquí hay que arar ese campo, hay que preparar ese campo para poder plantar esa semilla del bautismo. Entonces aquí es donde cambia en cuanto a bebés y adultos. Dice, los bebés son bautizados y luego son instruidos. Los adultos, a diferencia de los bebés, primero son instruidos y luego bautizados. Esa es la analogía, ¿verdad? Y por ejemplo, otra objeción es que dice, fulano de tal fue bautizado de niño y ahora lleva una vida de pecado y ni cree en Dios ni va a la iglesia. Entonces nosotros sabemos que la fe debe ser alimentada o morirá. Entonces el hecho de que las personas se alejan de la fe, ¿sí?, o caigan de la fe y han sido bautizadas de niño, eso no es un motivo para dejar de bautizar niños. También personas que fueron bautizadas ya mayores caen de la fe. Entonces también hay que dejar de bautizar adultos, porque pues también hay adultos que se alejan de la fe, ¿sí? Si aplicamos lo mismo, no tiene sentido. La orden es ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos. Y en todas las naciones hay bebés incluidos. Espero que este video sea de alimento espiritual, sea de edificación para muchos y que les ayude a comprender realmente cómo vemos nosotros, los luteranos, el bautismo de infantes, el bautismo de bebés, ¿sí? Voy a continuar con videos, ¿verdad? Me tardo un poquito, pero no quiere decir que no pienso en qué materiales usar. Un saludo a toda la gente, ¿verdad? De Identidad Luterana, a toda la gente de mi iglesia, de Iglesia Luterana Cristo Nuestro Redentor. Una bendición es estar ahí, ¿verdad? A mis hermanos, a mi pastor Dan, a mi ministro Daniel Dexter. Un abrazo bien grande. Dios los bendiga a todos ustedes, que Dios los bendiga y los guarde siempre. Y recuerden que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Amén.